Esta semana traemos un libro que estoy segura que voy a volver a leer. No siempre estoy segura que voy a volver a leer un libro solo porque me ha gustado mucho. Pero en este caso es un libro que, además de gustarme mucho la historia y además de haberme dejado un poco triste al final, es un libro que está muy bien escrito, que disfrutas mucho leyéndolo. Y eso es lo que me hace pensar que estoy segura que dentro de un año o dentro de un par de años seguro que lo voy a volver a leer. Este libro desde luego tiene algo muy especial. No sé si voy a ser capaz de explicaros el qué, pero espero ser capaz de daros ganas de leerlo. A mí desde luego me ha hecho disfrutar muchísimo. Creo que es un libro que va dirigido o está enfocado al público joven y que le habla a la gente joven con una franqueza que sinceramente no veo a lo mejor en la literatura juvenil, o lo que yo recuerdo haber leído en literatura juvenil, que reconozco que no soy muy experta en literatura juvenil, pero creo que este autor trata a la gente joven como más adultos que la mayoría de libros que todos conocemos de literatura juvenil de los que tanto se oye hablar. Esta semana traemos Tokyo Blues de Haruki Murakami, o en su título original Norwegian Wood. Que destacar algo sería sobre todo la capacidad de transmitir sensaciones sin tener una historia demasiado compleja. Es una historia en la que pasan pocas cosas, pero las que pasan son muy importantes y son siempre un punto de inflexión para el protagonista, pero también para otros personajes de la novela. Además, y seguro que si habéis leído un poco sobre el autor o habéis oído hablar de él, este tío crea personajes y los crea con un cariño a los que pocos autores he visto hacer. Muchas veces leemos una historia en la que los personajes nos hubiera gustado que hubieran tenido un poco más de profundidad. Véanse personajes protagonistas o personajes secundarios. Esto con esta novela no os va a pasar. Murakami crea personajes tan profundos que se explican tanto o se definen tanto mediante sus acciones y mediante sus palabras que no sé, no quieres más, realmente no echas de menos que se haya ahondado más en cada uno de los personajes que salen en la novela. Además, tengo que recalcar que durante la lectura de este libro, el autor consiguió que me sintiera muy serena. Incluso en días en los que yo estaba especialmente ansiosa o especialmente nerviosa, leer este libro consiguió que me tranquilizara, que alcanzara como un estado de zen, de serenidad. No sé cómo explicarlo, realmente es que no sé cómo explicarlo, pero lo conseguía dejarme calmada. Al final creo que la mejor manera de definirlo es que es un drama sin dramatización, sin exageraciones, sin más lamentos de los necesarios. Es un drama por cómo es la historia y por cómo son sus personajes y por la melancolía que tiñe toda la novela. Pero no es un drama en que los personajes sean drama queens. En eso supongo que tiene mucho que ver el hecho de que el autor sea japonés, y los japoneses en general es una sociedad que oculta mucho sus sentimientos, oculta mucho sus emociones. Entonces toda la historia está como envuelta en un halo de contención en el que tú, como lector europeo, te pondrías a llorar y a gritar y a maldecir a los 7 mares, y los protagonistas de este libro, los personajes de este libro, lo viven de una manera muchísimo más contenida. En cuanto al argumento, os voy a contar lo mínimo, porque realmente es una historia tan sencilla o que se desarrolla o se plantea tan fácilmente en la novela y luego ya empieza a desarrollarse, que si hablo más de la cuenta os la voy a estropear. Al principio de la novela nos presentan a nuestro protagonista, Watanabe, que aterriza en el aeropuerto de Hamburgo, en Alemania. El autor nos da 4 pinceladas sobre este personaje conforme está aterrizando el avión y se está bajando del propio avión, y inmediatamente se traslada a la adolescencia, juventud de este mismo personaje. Solo os recomiendo que cuando terminéis el libro y ya sepáis cómo ha acabado toda la historia y cómo ha evolucionado el protagonista, volváis al principio y leáis otra vez esas primeras páginas, porque os aseguro que no tienen el mismo sentido al principio de la novela, cuando no sabes nada de la historia, que al final, cuando ya has leído la historia y cuando ya sabes cómo termina todo. De hecho, a mí me dio por ahí, no sé por qué, instintivamente al acabar el libro lo abrí otra vez y empecé a leer los primeros párrafos, y adquirió un sentido totalmente distinto para mí. Esa pequeña introducción que no sabes muy bien, no tiene mucho sentido, pero para mí por lo menos sí que lo tuvo en este aspecto.
El periodo temporal de la vida de Watanabe que cubre la novela va de los 17 a los 20 años. Durante ese tiempo a él le van a ir pasando una serie de cosas, algunas mejores y muchas peores, que le harán transformarse en el Watanabe que vemos al final del libro. Mientras nos relata su juventud, Watanabe nos habla básicamente de dos personas, de las dos personas más importantes en su vida, que son su mejor amigo Kizuki y su novia Naoko. Naoko no es que sea su amiga, pero al ser la novia de Kizuki, pues quedan mucho los tres y pasan mucho tiempo juntos. Al poco de empezar el libro, Watanabe nos explica que su amigo Kizuki se suicidó cuando tenía 17 años. Ese es el primer golpe fuerte y real que recibe Watanabe en su juventud y le hará reflexionar mucho sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, sobre muchos aspectos vitales que cuando tienes 17 años, si no te sucede algo del estilo, algo parecido, pues supongo que no llegas a plantearte, por lo menos seriamente, por lo menos de una manera personal. Como Naoko y Watanabe no eran especialmente amigos, el suicidio de Kizuki, que era lo que los unía, los separa y emprenden vidas separadas. Y se reencuentran tiempo después en la universidad. Se encuentran en un transporte público y empiezan a volver a tener contacto. Ese contacto irá creciendo hasta que se desarrollarán ciertos sentimientos entre ellos dos, hasta que Naoko tiene que ingresar en un centro de reposo porque no está bien. Los motivos por los que Naoko tiene que ingresar en ese centro de reposo, bueno, tendréis que descubrirlos leyendo la novela, pero solo os diré que no es para menos, no son para menos. Pensar que además acaba de suicidarse su novio, entonces ella no es capaz de superar eso, además de otras cosas que han pasado en su vida. A raíz de varias cosas que pasan en la novela y sobre todo a raíz del suicidio de Kizuki, Watanabe coge como una especie de instinto paternal o de instinto protector hacia Naoko y se unirá a ella de una manera que no le permitirá seguir avanzando con normalidad. Con Naoko ingresada en ese centro de reposo, Watanabe sigue con su vida en la universidad de manera automática, de manera como si fuera una máquina, como si fuera un robot. Y aparece el segundo gran personaje de la novela, que es Midori. Midori es una chica que también lo ha pasado mal, también ha habido sucesos en su vida que la han marcado mucho, pero se toma la vida de una manera completamente distinta. De hecho, creo que es un personaje al que le vais a coger mucho cariño. Yo le cogí muchísimo aprecio y me gustó mucho cómo lo construye, cómo explica las razones de por qué es como es, por qué hace lo que hace, por qué se enfada cuando se enfada. Es preciosa. Midori es un personaje precioso. El autor se centra en explicar cómo estos tres personajes, incluso los secundarios, son incapaces de disfrutar de su vida y son incapaces de vivirla con intensidad, de alguna manera. Estos tres personajes están encerrados en este corsé que les pone la sociedad japonesa y a causa de los sucesos que han tenido que vivir en su infancia y en su adolescencia no son capaces de integrarse. Básicamente yo lo que saqué en claro del argumento y de cómo reaccionan los personajes es que están inadaptados, no son capaces de adaptarse a la sociedad en la que viven y realmente los pobres hacen lo que pueden. Leyendo la contraportada del libro puedes pensar que esta historia es simplemente un triángulo amoroso entre estos tres personajes y no quiero que os quedéis con esta sensación para nada. Si vais a buscar un triángulo amoroso como los que habremos visto en tantas otras novelas, no vais a encontrar eso. Lo que os va a marcar desde mi punto de vista es la melancolía con la que sucede todo, la serenidad con la que se explican hechos que son muy duros, que creo que a todos nos destrozarían, y cómo los personajes van a ir intentando superarlo como buenamente puedan. El protagonista, Watanabe, está construido de tal manera que tú te metes dentro de su piel. Es como si la historia la estuvieras viviendo tú. No es que te sientas muy próximo a él, como pasa en muchas otras novelas, ¿no? Que te sientes muy cercano a él, que te empatizas mucho con el protagonista. No, en esta novela Murakami consigue que tú seas el protagonista, que tú te sientas el protagonista de esta historia. Y eso para mí ha sido mágico, ha sido como el siguiente nivel de un protagonista bien construido o construido con esa intención, por lo menos. Sin embargo, el resto de personajes no se quedan para nada atrás, no son simples secundarios y a mí me han gustado todos y cada uno de ellos, desde los que salen poquito hasta los que tienen un papel realmente muy importante en el argumento. Todos me han gustado muchísimo. Sin embargo, voy a contenerme y voy a no hablaros mucho de ellos porque tengo la sensación, reseñando esta novela, que tengo que ir con pies de plomo, porque a la mínima que os hable un poco de los personajes, la estropeo y no quiero hacer eso para nada. En cuanto a cómo está escrito o cómo es el estilo del autor, es un estilo
muy sencillo y muy llano, pero muy reflexivo, sin utilizar expresiones pasionales, sin utilizar superlativos, sin utilizar dramatizaciones en las descripciones, sin utilizar nada de eso. El autor consigue transmitirte muchísimo y consigue que te sientas dentro de la escena. Muchas veces estaba leyendo el libro y lo único en lo que podía pensar, o lo único que me transmitía, era silencio, pero no silencio de vacío, sino silencio de estar en un bosque solo escuchando cómo se mueven las hojas, o estar en una playa solo escuchando cómo el mar se mueve o cómo las olas hacen el ruido al llegar a la orilla. Eso es lo que me ha transmitido la manera que tiene el autor de escribir. No sé si es su estilo habitual, estoy segura de que muchos de los que me estáis viendo habéis leído más libros del autor y me podréis dar mucha información al respecto, lo cual os agradeceré. Pero por ser el primer libro que leo suyo, me ha sorprendido mucho. Creo que es un estilo peculiar, es uno de los aspectos que creo que más recordaré de este libro. No tengo mucho más que añadir y además se me está yendo la luz. Solo quería mencionar que este libro ha estado en mis estanterías durante bastante tiempo, y lo cogí a raíz de ver un vídeo de Mundo Forbit en el que hablaba de la trilogía de 1Q84, que son 3 libros que escribió, que están relacionados entre ellos y que Mundo Forbit describe con maestría en el vídeo que os dejo por aquí y en la cajita de información también. La manera que tuvo ella de hablar de esos libros me transmitió muchísimo y me dieron muchas ganas de leer algo del autor, y entonces me acordé de que tenía el libro en la estantería y por eso lo cogí. Así que agradecerle muchísimo a Mundo Forbit que me recordara que tenía ese autor pendiente, que lo cogiera y que me haya gustado tanto como me ha gustado. Por supuesto, os dejo su canal abajo para que podáis visitarla, aunque supongo que todos la conoceréis. Si no es así, por favor, echarle un vistazo y pasar a ser un miembro más de su familia de Forbits, porque esa chica es encantadora. Os recomiendo muchísimo este libro, cogedlo y creedme que no vais a querer que termine. No es que no vayáis a querer saber cómo termina, pero si os pasa como a mí, no vais a querer dejar esa sensación de melancolía y de serenidad que transmite la novela. A mí al menos me pasó eso. Sin más, lo dejamos aquí por esta semana. Nos veremos la semana que viene en la próxima review. Espero que hayáis tenido una buena semana, que tengáis un buen fin de semana y nada, leed mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!